Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea. Hermanos queridos, nos dice la palabra del Señor, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, hermanos. La ignorancia es la fuente, hermanos, de toda desgracia espiritual y toda la fuente de la mala doctrina, hermanos. Un pueblo que conoce la palabra de Dios, que no ignora la palabra de Dios, nunca será engañado. Amén. Nunca se le enseñará una mala doctrina. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos el estudio bíblico. Tenemos el estudio bíblico, hermanos, para profundizar en las Escrituras, para ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de una doctrina en particular. Y entonces miramos aquí, miramos allá, miramos un texto, miramos otro, y ese texto, hermanos, tiene que ir en armonía, tiene que estar en su contexto, porque un texto fuera de su contexto es un pretexto, hermano. Entonces hay que mirar versículos antes y versículos después. Hay que ver lo que dice el capítulo entero, incluso lo que dice el libro entero, para que sepamos la dirección doctrinal que lleva ese libro. Entonces, hermanos queridos, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Entonces, hermanos queridos, ¿qué dice el versículo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No podemos ser ignorantes, no debemos de ser ignorantes. Tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios nos enseña la doctrina correcta y es el pan nuestro que nos sostiene, que nos mantiene en nuestra vida espiritual. Así. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y dice la palabra, hermanos, y todos, dice, porque, vamos a leer el versículo 1 de nuevo, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Entonces, Amén. todos, hermanos, todos pasaron debajo de la nube. Todos estuvieron bajo la cobertura de la nube en el desierto. Y todos pasaron en el mar. Y hermanos, ¿qué significa que todos fueron bautizados en la nube y en el mar? La palabra bautismo, sabéis que significa inmersión, sumergirse. Cuando tú te tiras a una piscina, te sumerges en la piscina, quedas totalmente debajo del agua. Entonces todos ellos estuvieron debajo de la nube que por el día les daba sombra, porque iban por el desierto, y Dios mandaba una nube que les daba sombra en medio del desierto, hermano. Y todos pasaron a través del Mar Rojo, hermano, de tal manera que tenían una columna de agua a la derecha y otra a la izquierda, y pasaron, hermanos. Entonces, hermanos queridos, todos pasaron, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos habían bebido de la misma bebida espiritual cuando tenían sed. Entonces aparecía una roca, y entonces se le hablaba a la roca, o se golpeaba la roca y salía agua, y ellos bebían. Y esa roca era Cristo. Aleluya. Era una manifestación de Cristo antes de encarnarse en la tierra, hermanos queridos. Entonces, gloria al Señor, nosotros lo podemos tener todo, lo tenemos todo. Pero, hermanos, aunque todos comieron, aunque todos bebieron, todos participaron, todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, ¿cuántos fueron que lo hicieron con fe?
¿Cuántos lo hicieron con fe, hermanos? Entonces, hermanos queridos, el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque no había fe en sus corazones, hermano. Resultado. ¿Cuál fue el resultado? Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos queridos, tenemos que tener mucho cuidado de que en las iglesias del Señor hay personas que aparentemente son cristianos, pero no lo son. Eso no se da aquí. Aquí todos los que estamos hemos conocido al Señor. El Espíritu me da testimonio de que todos sois mis hermanos en la fe e hijos de Dios. Pero sin embargo, hermanos, en otras iglesias más grandes hay gente que aparenta que son, pero no son. Incluso se han bautizado, pero sin embargo su corazón no ha sido entregado todavía al Señor. Y han participado de la palabra porque van al culto y oyen la palabra de Dios, hermano. Y participan del alimento y de la bebida espiritual, pero sin embargo aún no han dado el paso de entregar su corazón al Señor. Y entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces, a fin de guardar, hermano, nuestra santidad. Por eso dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y entonces, hermanos queridos, vosotros me podéis preguntar, hermano Antonio, ¿y qué significa la codicia? Bueno, pues la codicia es el deseo desordenado de tener algo que le pertenece a otro. Hermanos, por eso, hermanos queridos, en los 10 mandamientos, en el último de los 10 mandamientos, en Éxodo 20:17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, es decir, ni su burro, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, hermanos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Gloria al Señor. Y si el Señor tiene bien darnos algo más, démosle la gloria a Dios. Amén. Pero quitemos la codicia de nuestros corazones. Así es. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni seáis idólatras. Idólatra es el que sirve a otro que no sea Dios, hermano. El cristiano solo sirve a Dios, es decir, vive para Dios. Tu vida es una vida entregada al Señor en todo momento y en todo lugar. Amén. Y hermanos queridos, la presencia de Dios va siempre con nosotros. El cristianismo no se puede reducir a un sistema de reglas. Esto sí, esto no, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. No, hermano, el cristianismo es una vida nueva. Es andar con Cristo. Es de ir de la mano del Señor. Y cuando tú vas de la mano del Señor, el Señor te va dirigiendo y va hablando a tu espíritu lo que puedes y lo que no puedes hacer, hermano. Lo que le agrada y lo que no le agrada. Tú sientes en tu corazón que el Espíritu Santo se entristece cuando tú haces algo que no le agrada. Entonces, hermanos queridos, uno puede sentir la voz del Señor en su corazón. Hermanos, sentimos la voz de Dios en nuestro corazón. Sentimos como el Señor nos habla. Tú le puedes hablar al Señor en cualquier lugar, en cualquier momento, y el Señor responde. Te responde en tu corazón. Tú puedes sentir la voz
del Señor. Y hermanos queridos, la idolatría no solamente postrarse delante de un cuadro, delante de una estatua. La idolatría es anteponer cualquier cosa ante Dios. Si tú antepones tus hijos más que a Dios, entonces estás cometiendo pecado de idolatría. Una mujer le decía a otra cristiana, le decía, yo dejé al Señor, dejé el amor por el Señor, por el amor de un hombre. Estimé más el amor de un hombre que no el amor del Señor. Ahora estoy sufriendo las consecuencias. Ahora estoy sufriendo las consecuencias y me lamento porque yo tenía que haber antepuesto el amor a Dios, no al amor de un hombre. ¿Qué es lo que hizo? Hizo de ese hombre su ídolo. Fue idólatra, fue codiciosa, hermanos queridos, porque la codicia y la idolatría van de la mano. Entonces, hermanos queridos, no seamos idólatras. No antepongamos nada por encima de Dios. Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, el cristiano solo sirve a Dios. Es decir, vive para Dios, hermano. Entonces, alegremente, hermanos, sin cargo de conciencia, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, como pasa en la romería. Qué bien se lo pasan cuando van a Belén. Allí montan las casetas, allí comiendo, bebiendo y jugando y compartiendo y divirtiéndose. Hermano, pero ¿qué tal cuando lo hacemos con el móvil? Cuando nosotros, hermanos, estamos enganchados al móvil. Le dije hace poco tiempo a mi esposa, mira, hoy no cojo el móvil. Hoy no cojo el móvil, pues hago ayuno de móvil. El móvil se queda en la mesilla de noche. Porque me estaba dando cuenta, hermano, de que me estaba atrapando. Que estaba anteponiendo el móvil a mi propia relación con el Señor. Incluso con mi esposa y con mi hijo. Entonces, hermano, no hagamos de las cosas un ídolo. Amén. Hermano, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Dice el versículo 8, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Hermanos, cuando dicen ni forniquemos, es la propia idolatría. Aquí no se está refiriendo a tener relaciones sexuales ilícitas. Por supuesto que no se deben de tener. La fornicación es un pecado en el sentido sexual. Pero, hermanos queridos, aquí se está comparando a Dios como con nuestro esposo, como si estuviéramos casados con el Señor. La iglesia y cada uno de nosotros somos la novia, la esposa de Cristo. Entonces, cuando nosotros anteponemos a Él otra cosa, sea el móvil, sea lo que quiera que sea, nuestros hijos, qué sé yo, hay algún cristiano que se sacrifica para tener un automóvil de estos carísimos, de un deportivo, y la economía de la familia sufre tremendamente por la ambición de ese hombre, por la codicia, la idolatría de ese hombre. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que se está fornicando con otro Dios. Estás haciendo como cuando un hombre deja a la mujer de su vida y tiene relaciones con otra mujer, traicionando a su esposa. Entonces, hermanos queridos, el Señor tiene una relación con nosotros. Amén. Él es nuestro marido, Él es nuestro esposo. Amén. Y nosotros somos la esposa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Seamos fieles, dejemos la codicia, dejemos la idolatría, no forniquemos, porque un esposo que tenemos, que es Cristo, el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Entonces no adulteremos espiritualmente cuando anteponemos otras cosas al Señor Jesucristo, al cual le debemos plena y total fidelidad. Gloria al Señor. Dice el versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Entonces dice, ni tentemos
tenemos al Señor. Y vosotros me podéis preguntar, Pastor Antonio, ¿y qué es tentar a Dios? Pues atreverse a desafiarlo. Eso es tentar a Dios. Cuando tú desafías a Dios, cuando tú dudas de Dios y como que le pones pruebas, bueno, pero si Dios no me está escuchando, si hace años que le estoy pidiendo esto y no me lo da. Y entonces, hermano, tienes una actitud de desafío delante de Dios y eso es un pecado delante del Señor. Hermano, no nos podemos atrever a desafiar al Señor. ¿Y qué dice el versículo 10? Dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermano Antonio, ¿y qué es murmurar? Bueno, pues murmurar es hablar en voz baja, manifestando una queja acerca de una persona que no está presente. Eso es la murmuración, hermano. Y entonces, ¿qué es en sí la murmuración? Es una muestra de cobardía, porque una persona valiente va directa, va por delante y da la cara. Entonces, hermano, la murmuración es una muestra de cobardía y ¿qué es? Una puñalada por la espalda. Entonces Dios no quiere que murmuremos. Dice la palabra de Dios, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Seamos claros, perdamos el miedo de hablar con alguien. Lo único que puede pasar es que si la persona se enfada, pues que se enfade. Pero tú has sido recto delante de Dios y le has abierto tu corazón, le has dicho, mira, esto que estás haciendo, esto no está bien. Y te lo digo a ti, no se lo digo a otro, te lo digo a ti, para que se quede entre tú y yo. Incluso esa persona a lo mejor puede decir, pues mira, gracias porque no había caído en cuenta en esto. Y de esa manera te ganas a tu hermano o a tu vecino, a tu amigo. Pero, hermanos queridos, la murmuración tiene que desaparecer de nuestras vidas. La murmuración, el chisme, hermanos, es un arma en manos del diablo, hermanos, para dividir al pueblo de Dios. Una iglesia donde se mete el chisme es una iglesia que acaba dividiéndose. Pero una iglesia donde hay claridad, donde se hagan las cosas delante de Dios y con testigos, esa iglesia no se dividirá jamás. Hermano, el diablo tiene una victoria muy grande sobre la iglesia cuando introduce la murmuración. Por eso, hermanos queridos, igual que está cerrada esta puerta, así cerremos a la murmuración la puerta Amén. De nuestra iglesia, de nuestras vidas. Gloria al Señor. Versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermanos, dice que les acontecieron como ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros, hermanos, los hijos de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Hermanos, dice, y están escritas. Luego entonces vemos la necesidad de leer la Biblia, porque son ejemplos que tenemos que saber estudiando la palabra de Dios para que aprendamos de estos ejemplos que acontecieron, hermanos. Dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermano. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿En qué? En el pecado, en la tentación. Podemos perder la santidad, podemos perder la bendición de Dios que ya tenemos en nuestra vida, porque entristecemos al Espíritu Santo. Y entonces perdemos la bendición, el gozo de la salvación y la paz de Dios, hermano. Y perdemos también nuestros galardones. Por lo tanto, el que crea estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que ir de la mano de Cristo en todo momento, en todo lugar, hermano. Y pensar antes de hacer o de decir alguna cosa, si Cristo que está a tu lado se va a entristecer por lo que haces o por lo que dices.
hermano. Así es. Dice la palabra de Dios, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos queridos, Dios nos ama. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Y Dios gradúa y controla las tentaciones, las cuales están a la medida de nuestras fuerzas personales, hermanos. Dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hermanos, Dios permite la tentación, pero da la salida siempre. Amén. Cuando te veas tentado, busca la salida, porque existe una salida. Dios abre una puerta delante de ti para que no caigas en la tentación, hermanos. Que dice el versículo 14 y 15. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Hermanos, recordemos que es la idolatría. La idolatría es anteponer cualquier cosa a Dios, sea lo que sea. Y hermanos, ¿qué nos dice Pablo en el último versículo de 1 de Corintios 10, 15? Dice, como a sensatos hablo, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, hermanos, ¿qué somos, hermanos? Aquí en la Puebla de Sancho Pérez, esta iglesia, ¿qué es lo que es? ¿Una iglesia sensata, compuesta por creyentes sensatos, o acaso seremos insensatos, hermanos? Amén, hermanos. Levantémonos, pongámonos en pie, gloria al Señor, aleluya. Y entremos, hermanos, en esa sensatez que debe de caracterizar a todo hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. El Señor os bendiga. Alabado sea tu nombre.